Mi nombre es Rafael Iván Toro Gutiérrez, sonsoneño, enamorado de esta tierra, aficionado a la historia y convencido de que Sonsón, que ha sido siempre una gran ciudad, un municipio espectacular, todavía tiene un papel muy importante que desempeñar en la geopolítica de la República de Colombia. Si nos devolvemos a principios de la fundación, a 1800, debemos recordar una cosa muy clara. Para 1800 que se fundó Sonsón, esta plaza de Ruiz y Zapata donde estamos, entre Sonsón y el sur del país, estamos hablando de Anserma, estamos hablando de Cartago, no existía nada. Si decimos que aquí está Sonsón y que aquí está Cartago, todo esto era tierra vacía, era tierra donde solamente las minas de oro, de Quiebralomo y de Marmato tenían poblaciones, de resto eran selvas que habían sido abandonadas por los indígenas después de que los conquistadores acabaron con todos ellos. Para esa época nosotros tenemos que Santa Fe de Antioquia, que es la capital de la provincia, que existe Medellín, que es una ciudad, que existe Río Negro y que existe Marinilla. Esto era lo que había en Antioquia en 1800 y Sonsón fue fundada en esa época y se constituyó entonces desde ese momento en la punta de lanza de la colonización antioqueña. Estas otras ciudades que existían se resumieron en Sonsón y de Sonsón salieron hacia el Valle, hacia el Tolima, hacia el Huila y hacia Santa Fe de Bogotá. Esa era la estrella de la colonización antioqueña y Sonsón floreció. Tan importante fue que fue fundadora de pueblos. De aquí se siguieron fundando en el tiempo Abejorral, Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Neira, Manizales y llegamos hasta Ibagué y hasta el norte del Valle. Todo eso era influencia sonsoneña y Sonsón era la que proveía no solo el material humano, sino la comida y la maquinaria que se necesitaba para fundar todo esto. Entonces en Sonsón teníamos ferrerías, teníamos trilladoras, teníamos cacao, teníamos textiles, teníamos de todo lo que se necesitaba para una nueva fundación. Ese Sonsón de entonces floreció en el siglo XIX y para principios del siglo XX Sonsón era la segunda ciudad del departamento después de Medellín. Segunda ciudad en población y en capacidad económica. Era la época de la arriería, era la época en que salíamos al río Magdalena por el camino de Calón o por el camino de Honda, que lo habían hecho construir los españoles en 1816 durante la Reconquista. Entonces todo el país tenía que ver con Sonsón y Sonsón con el resto del país. Y exportamos no solo la gente y el material humano, sino las costumbres y la arquitectura. La arquitectura de esta plaza nuestra, que no es una arquitectura colonial como dice tanta gente, porque Sonsón no existió en la colonia, no lo fundaba en 1800, la colonia se acabó en 1810, y en esos 10 años de fundando Sonsón esto era ranchos de paja, aquí no había ninguna arquitectura. Esta arquitectura que tenemos es de los mediados del siglo XIX, 1840-50, y es la arquitectura que vemos en el famoso paisaje cultural cafetero. Todos los pueblos de Caldas tienen balcones, ventanas, Salamina, Pácora, todo salió de aquí. Ese Sonsón llegó a ser entonces, como ya dije, una ciudad muy, muy importante y con ella obviamente crecieron Aguadas, Salamina, que fueron polos de desarrollo también, que fueron bajando hacia el sur. Eran tan importantes que obviamente Salamina en su momento era mucho más importante que Manizales y que cualquier otra ciudad de Caldas. Y Aguadas en el norte también era una ciudad muy importante. Entre esas tres se movía el eje de la colonización antioqueña. Eso se terminó, como se termina todo lo bueno. ¿Por qué se terminó? Porque se dio la fundación en 1848 de Manizales. Y Manizales se convirtió en el eje sociopolítico del sur de la Antioquia Grande.
A Manizales llegaba el Valle, a Manizales llegaba el Tolima, ahí se hizo una concentración política interesante y estas ciudades anteriores se fueron quedando hacia atrás y empezaron a nacer las grandes ciudades, porque al terminarse la arriería y llegar las carreteras y llegar el ferrocarril de Antioquia, ya esta ruta de la colonial antioqueña no se usó más. Ya se llegaba por ferrocarril a Medellín, ya había ferrocarril a Manizales, ya habían carreteras, entonces estas ciudades cogieron el desarrollo nuestro. Eso se quedó estancado en el tiempo. Llegó un momento en que ni Sonsón, ni Aguadas, ni Salamina eran importantes. Las importantes eran las ciudades capitales de departamento que habían adquirido la preponderancia, que eran Medellín, Cali y Bogotá. Eran las tres ciudades. Esas tres ciudades forman hoy, en el año 2020, 100 años después de que estemos hablando que Sonsón era la segunda ciudad del departamento, forman algo que económicamente se llama el Triángulo de Oro de Colombia. ¿Por qué el Triángulo de Oro de Colombia? Porque en este territorio, el triángulo que ocupan esas tres ciudades, en ese territorio se concentra el 65% de la población del país. Tenemos el 65% de la población está en el Triángulo de Oro y el 63% del Producto Interno Bruto que genera el país está en este Triángulo de Oro. No se explica a uno cómo, si este triángulo representa esto y es la zona más desarrollada del país, la que tiene más industria, la que tiene más población, la que tiene mejores medidas de educación sanitaria y todo eso, no se explica a uno por qué este triángulo que está, digamos que en el centro del Triángulo de Oro de Colombia, que son Sonsón, Aguadas y Salamina, se mantiene igual de atrasado como en el 1920. Este dijimos que es en el 2020 y este decimos que es en el 1920. Entonces es un anacronismo que cuando Colombia se desarrolló y en 2020, esto es lo más importante del país, exista un triangulito en el centro que está como en 1920. Tiene la misma población, los mismos habitantes que en 1920, tiene las mismas vías, no ha habido una carretera nueva que valga la pena, no hay comunicación entre ellos sino por caminos de herradura o por carreteras de tercera generación que son caminos de herradura. No existe interacción entre ellos porque ni Sonsón va a Salamina, ni Salamina va a Sonsón, ni Aguadas, son totalmente aislados y se mantienen atrasados como hace 100 años, porque resulta que el desarrollo del país que se dio en estas capitales se irrigó hacia la costa de Urabá, Chocó, obviamente todas las llanuras del Magdalena, Cali se bajó a Buenaventura, se fue a Nariño, Bogotá se fue hacia los Santanderes, se fue hacia el Tolima y el Huila, se fue hacia los llanos orientales. Y este triángulo quedó aislado, momificado en el tiempo. Muy probablemente los arqueólogos van a decir que cuando descubran la riqueza que hay en este triángulo, en estas ciudades, que encontraron la tumba de Tutankamón, va a ser algo parecido, porque es una cosa que hay que rescatar y volver a tener. Ahora pues el turismo ha venido despegando un poquito, pero el problema es de conciencia política. El problema es que el esquema político que tenemos en Colombia no ayuda a que esto se desarrolle. Las administraciones municipales no tienen ni la capacidad ni el conocimiento para sacar adelante esto. Los gobernadores tienen poco interés. No ha habido forma de que el gobernador de Antioquia y el gobernador de Caldas conversen para pavimentar una vía tan importante como es la carretera Sonsón Dorada, Bogotá, la carretera que unió a Medellín con Bogotá durante muchos años hasta que llegó la autopista y que es una carretera que debería ser la alternativa de transporte para descongestionar la otra y que no tiene los problemas que tiene allá, que es mucho más corta, etcétera, pero políticamente no les interesa.
conectar a Medellín y a Bogotá por Sonsón. Mucho menos conectar a Medellín con Manizales por Salamina, ni mucho menos por Aguadas.